Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Vivi, por estar aquí presente, a Cami, a todos los que se van sumando a este Zoom. Lo hacemos por este medio para que sea un encuentro también íntimo, que nos podamos mirar las caras, que nos podamos conocer, poder interactuar. Y hoy tenemos una invitada que para mí es un lujo, alguien que quiero mucho, que me ha apoyado también desde que la conocí allá por el 2021, estudiando neurociencias. Pasa el tiempo, ¿no, Viví? Y la Así verdad es. que es una referente, una gran profesional que acompaña a líderes a crecer, acompaña en su desarrollo, es profesora universitaria y no quiero mencionar todos los títulos que tiene Vivi, sobre todo es un gran ser humano con una humildad increíble que personalmente la viví verme y acompañarme en mi proceso desde que inicié prácticamente este camino. Así que bueno, bienvenida, Vivi, ¿cómo estás? Hola Adrián, muy bien. Buenas tardes a todos los que se vayan sumando, nos escuchen después. Honrada de estar aquí compartiendo contigo. Pues ahora sí que en vivo casi vamos a estar aquí. Normalmente pues hemos tenido oportunidad de compartir fuera, ¿no? De foco y la verdad yo también pues muy contenta. Ya sabes que te admiro mucho, te quiero mucho. Como dices tú, pues sí, el tiempo se ha ido volando. Realmente cuando tuvimos la oportunidad de conocernos, pues es formándonos. Hola, Hola, Analía, aquí se suma. Qué bienvenida. belleza estar aquí, mira, con tanta Qué bueno energía verlos. tan linda, mira, Analía, este espacio que siento es muy importante, que nos hace falta, ¿no? El poder ir compartiendo, sumando cada uno desde su experiencia. Y pues ahora sí que materia dispuesta, Adrián, dime por dónde quiere que empecemos. Bien, Vivi, bueno, gracias Analía por participar, por estar aquí. Vivi, empezamos como a indagar un poquito de qué podríamos compartir, de qué podríamos conversar hoy. Y surgió el tema de neuroliderazgo aplicado en el bienestar, ¿sí? Pero me gustaría para aquellos que quizás no saben y nunca escucharon qué es el neuroliderazgo, a qué se refiere, en principio empezar a desmenuzar un poquito esas palabras y en todo caso traerlo desde tu experiencia y de cómo te fuiste enriqueciendo y fuiste cambiando también tu perspectiva y tu habilidad de líder en este transcurso de todo tu proceso. Y empezar a hablar un poquito de, bueno, ¿qué se, cuando se habla de liderazgo, a qué realmente uno se está dirigiendo, uno se está hablando de qué? Para el común de la gente, ¿sí? Para el que no escuchó nunca nada de neuroliderazgo. El liderazgo, ¿qué es para vos el liderazgo? Fíjate, el liderazgo normalmente, y es lo que Ujú, vamos ahorita como a desmenuzar, como dices tú, lo asociamos a un rango, a un puesto, cuando en realidad es algo más que eso, ¿no? Eh, Todas las personas, los que estamos aquí, que nos escuchen, de alguna manera, el día a día, con nuestras acciones, con lo que comunicamos, con lo que hacemos, estamos influyendo en pensamientos, en situaciones, en ujú, acciones. Y eso es un acto de liderazgo, ¿no? Al final de cuentas tiene que ver cómo tú influyes con tu palabra, con tus acciones, con tus emociones, que eso ya con el neuroliderazgo lo vamos entendiendo. Entonces, siempre la concepción se ve como una posición de poder cuando en realidad es una gran responsabilidad, ¿no? ujú, Entonces, tú, desde donde estés, con cualquier iniciativa, incluso como padre, como hijo, como hermano, con tus acciones, vas a influir simplemente socialmente, ¿no? Con tus conductas, tú generas una influencia, ¿sí? Puede ser buena, mala, todo va a depender de las circunstancias. Y el combinar esta manera en la que nosotros, porque cuando hablamos de liderazgo es muy distinto a neurolíder, ¿no? O sea, yo siempre he dicho, una cosa es el líder
y otro es el liderazgo, ¿no? Entonces ya aquí vamos a combinar las dos palabras, ¿no? Bien, Líder es la persona, ¿no? El liderazgo sería cómo esa persona conduce, influye o actúa hacia un fin específico. per- Ejemplo de cómo lo empleamos, pues lo podemos utilizar desde un deporte, una actividad social, dentro de una empresa, en una actividad educativa. La persona que está guiando enfrente es un líder, ¿sí? En un espacio religioso también. O sea, el líder es una figura que aparece en distintas situaciones sociales, pero la manera en que actúa y se relaciona, se comunica y contagia sus acciones, sus emociones. Eso sería el liderazgo. Ahora sumándole la parte neuro, es que nos vamos más al interior, ¿no? A estos procesos que están pasando internamente, porque cuando hablamos de liderazgo, neuroliderazgo, estamos hablando de estudios desde la aplicación de neurociencias, pero viene también la parte psicológica y viene la parte biológica, y viene la parte química. Entonces, aquí hay una combinación y hoy también manejamos el tema cuántico, ¿no? Ya estamos en este nivel. Viene una relación integral del ser humano, ¿no? Es como una visión ya holística del ser humano, como trato de que lo entiendan como en puntos como que más asociamos para quienes no han visto, no lo han visto. Y en este conocimiento o en este proceso hablaríamos de la conciencia, hablaríamos de la gestión emocional, hablaríamos también del propósito y un equilibrio, ¿no? En bien. ello. Entonces, el neurolíder tiene que lograr esto. Y ahorita vamos a ir viendo igual cómo es Sí, cómo lo hemos aprendido y cómo es que se hace, ¿no? excelente, Vi, me encantó eso y quiero poner acá un stop a toda esta que vas desarrollando, porque me quedé con algo que dijiste al principio, que todos como en nuestros roles, como padre, como hijo, como vecino, como jugador de un equipo, incluso de barrio, cada uno como desarrolla esa función de liderazgo, ¿verdad? O sea, más allá de que haya, vamos a poner un capitán del equipo de fútbol o un jefe en una empresa, cada uno asume su propio liderazgo, ¿verdad? Y hay algo aquí que es muy importante ahorita con lo que dices, que no se nos tiene que ir del foco, Adrián. Eso es en cuanto a influencia, ¿no? Pero Bien. si ya lo hacemos en un plano formal, al frente de alguna institución, alguna empresa, en este sentido, hay una gran responsabilidad. Y para que esto se pueda llevar a cabo de una manera adecuada, entra lo que es el autoliderazgo, ¿no? Eso, Que eso es empezar a trabajar en esta parte interna. Yo digo, no puedes dar algo que no tienes. Tú no puedes decir, te quiero, te amo, si no me quiero, ¿no? Entonces, es incongruente decir que yo voy a guiar o influir de manera adecuada en un equipo, en una institución, en una empresa, si no he trabajado esta parte en mí, si no he logrado este equilibrio, si no me sé comunicar conmigo mismo, empezando desde ahí. claro. Y ahí, Vivi, perdón que te interrumpa. Uno, o sea, es como que cada uno debería desarrollar su propio autoliderazgo, independientemente del rol después que ocupe, ¿no? O sea, separarnos en cierto punto mi persona y con el rol que voy ocupando en los distintos ámbitos, ¿verdad? ¿O cómo Es lo que en ves? el tema del autoliderazgo viene esta autogestión emocional. Ok, vamos a empezar por algo muy sencillo que son la pregunta o el ejercicio que a veces les pongo en algunas talleres o conferencias. ¿Alguna vez te has percatado en qué parte de tu cuerpo percibes una emoción como ira? Mm, ¿Sabes mm, en dónde sientes esta emoción? Y muchas personas no lo saben. Ese es un primer punto para comunicarnos con nuestro cuerpo y saber mm. nuestras emociones, dónde se están comunicando con nosotros. Pero ni siquiera a veces eso que pareciera tan simple lo hemos hecho. ¿Por qué es importante ubicarlo?
porque cuando tú lo ubicas, lo puedes gestionar. Acuérdense que solo tenemos unos segundos para que las decisiones se lleven a cabo, ¿sí? Entonces, si yo le gano este tiempo, en lugar de ser una persona reactiva, voy a poder saber cómo manejar esta emoción. Hay emociones, a pesar de que es algo que se ha manejado mucho, yo me he dado cuenta que todavía no lo hemos entendido, ¿no? En el sentido de que Analía, Camila, Adrián, Viviana, experimentamos distinta la emoción y esto viene desde donde nos desarrollamos, ¿no? En el entorno, ¿cómo la aprendiste? Porque la aprendemos. Y de acuerdo a esto también es cómo la percibimos como individuos, que esta vendría la parte que decías tú, como individuo, yo tengo cuestiones que trabajar personales, ¿no? Primero saber comunicarme con mi cuerpo, ¿no? Con lo que me está diciendo. Y también entran otros aspectos que son importantes como los famosos sesgos cognitivos, ¿no? Estos prejuicios que se han almacenado y que influyen también en la manera en que nosotros decidimos, ¿no? Entonces, conforme tú vas identificando todos estos aspectos que se han ido guardando ahí, ¿no? Con esa información y que va a influir en tus acciones, en tus reacciones, en tus decisiones, en cómo percibes el mundo, es cuando realmente puedes liderar la parte que tú solamente puedes controlar. Si yo no puedo controlarme internamente, o sea, no tengo ningún manejo mío, ¿cómo voy a, o sea, decir que voy a hacerlo con los demás? Y un ejemplo muy claro es aquellas personas que ante cualquier mínima situación detonan. ¿Y qué es el error que dicen? Ay, es que es muy temperamental, pero realmente no es eso. Es que no tiene una inteligencia emocional derivado de que no hay un autoliderazgo, de que no o hay un proceso que trabajó internamente para poder saber en qué momento yo debo demostrar una emoción. Aquí no es dejar de sentirla, sino hacerlo de manera asertiva. Incluso se vale decir, estoy molesto o la situación me molesta, pero ¿cómo lo dices? Bien, Lo justificamos gritando porque estoy molesto, pero no es la forma correcta, ¿no? claro. Pero aquí entra un punto, ¿no? Ahí, bueno, Estaba leyendo lo que decía Adrián. Analia nos compartía, ¿no? Tener esa coherencia personal para después poder en los distintos roles que ocupo. Muchas veces la función de líder como que uno toma un cargo, por así decirlo, de Y líder no es lo mismo, ¿no? y no Porque a es veces lo son jefes, mismo. no son. Ujú. Claro, claro. Entonces, qué lindo poder empezar a hilar esto, ¿no? Como el primer paso creo, y vos me lo vas a validar, pero para ir desmenuzándolo, para ser un neurolíder es primero el autoliderazgo, ¿verdad? Y Y el proceso así fue, Adriana, que era lo que tú me preguntabas, o sea, sí, ¿cómo ha sido este proceso personal? A medida que tú eres consciente y te das cuenta, eh, cómo experimentas cada cosa, qué es lo que te detona, o sea, porque todos tenemos que ser detonante y, y también conectas con lo que realmente es la empatía, porque la empatía es una cuestión que la desarrollamos, ¿no? A diferencia de lo que creemos, sí están las neuronas de espejo que van a influir, que son las neuronas de la empatía, que son importantes en el proceso de aprendizaje, pero entra una cuestión aquí, confundimos a veces la manera en la que realmente funciona la empatía. Y te voy a poner un ejemplo muy claro. Fíjate, normalmente puede ser que yo te vea y tú estés triste y tú me lo externes, me dices, sí, Vivi, estoy triste. Ya no estés triste, mira, vamos, te empiezo a hacer chistes, vamos a hacer esto, olvídate, ¿qué crees? Eso no es empatía. No, para nada, nada que ver con la empatía. La empatía es, de entrada, yo tengo que respetarte, validar tu emoción. O validar tu emoción es darme cuenta que estás triste y permitirte vivir esa emoción.
no juzgarte, porque cuando yo quiero cambiar tu estado emocional, te estoy juzgando y acompañarte en el proceso. Qué lindo esto que traes. eh, Y esto, curiosamente, algo que pareciera tan sencillo, porque ¿qué te dicen cuando preguntas sobre la empatía? Ponerte en los zapatos de otro, nada más alejado de eso. Lo que yo hace rato te decía, yo no voy a experimentar el dolor o la tristeza o alguna emoción de la misma manera que tú. Somos muy distintos, hemos vivido este proceso distinto, pero ¿qué sí puedo hacer? Validar esa emoción, respetar tu proceso y entender que para ti esa situación puede ser triste o difícil o complicada. Y al decir no juzgar es no querer cambiar este proceso que tú estás viviendo. Y es un proceso que nosotros tenemos que empezar por nosotros mismos. De entrada, no juzgarnos si no, algo nos molesta o nos sentimos tristes. Por eso ahí viene ese sí, trabajo, ¿no? A medida de que yo lo comprendo conmigo, es más fácil que realmente pueda aplicarlo con los demás, ¿no? claro, entonces Vivi, todo esto es como una habilidad que no viene innata, sino que se puede ir desarrollando, ¿verdad? La puedes ir desarrollando y fíjate qué pasa, el entorno va a influir mucho. Tú mismo yo creo te has dado cuenta o todos nos hemos dado cuenta que como cosas tan sencillas, ¿no? Como el decir gracias, el dar un abrazo, un saludo, no todas las personas lo hacen, no porque no quieran, sino porque muchas veces tampoco aprendieron a hacerlo, ¿no? Entonces, muchas veces hay aspectos que nos van a costar mucho trabajo porque no han sido parte de nuestro crecimiento, de nuestro desarrollo y no han influido. Eh, Sí, Obviamente, uno da por hecho, ¿no? Que debería de, y ahí es donde entra la parte de no juzgar, ¿no? El líder comprende que dentro del grupo de personas con las que interactúa va a haber diferentes formas de sentir, de pensar, de interactuar. Y no va a bien, juzgar por eso, pero cuando para un fin hay que desarrollar alguna habilidad, como él ya lo trabajó, va a saber claro. cómo guiar y acompañar en el proceso a cada individuo. Y Bien, en la Vivi, misma influencia va a contagiarlo, ¿no? excelente. Te iba a pedir si nos podés regalar una práctica o alguna sugerencia, algo para el que quiera empezar a desarrollar ese autoliderazgo. Si puedes darnos algún tip, alguna herramienta, alguna práctica para poder empezar a desarrollarlo. Mira, hay varias, pero lo primero que tenemos que empezar a trabajar es la parte de las emociones. Bien, ¿Sí? Esta gestión emocional, que el ejercicio que yo les pongo es identifica, o sea, hasta dibuja tu silueta, ¿no? Identifica en qué parte de tu cuerpo percibes a la emoción. Incluso hasta puedes pintarla de algún color como bueno, para asociarla, porque tú sabes que el cerebro es mucho de asociar, ¿no? sí, Para poder la información procesarla de una forma más sencilla. Cuando ya la identificas, ¿qué sucede? O sea, no, pues es que, por ejemplo, ¿no? Hay quien dice, no, sí, yo siento aquí, no sé este término, esta palabra, cómo la emplean ustedes, pero en el estómago, cuando estoy molesto, como que tengo ira, como un entripado, ¿no? Como dicen, como sí, un nudo, así, como que se me hace nudo algo en el estómago. Hay quienes dicen, yo siento un ardor, hay quien siente en la cabeza, hay cambio de temperatura, cada quien lo va a sentir diferente. Bueno, ¿y qué pasa después? Entonces, a medida que yo voy identificando qué pasa después y cuál es el resultado, estoy generando una conciencia. Acuérdate que mm, dentro de cómo funciona nuestro cerebro, y pues para quienes no lo saben, pues les digo, imagínense que tenemos un edificio de 3 pisos, ¿no? Tenemos este edificio y en el primer piso vamos a encontrar una parte muy reactiva que se activa con el miedo y con el estrés y de eso va a funcionar. En el segundo piso vamos a tener la parte límbica o emocional, ¿no? Y en el tercero, la racional. Tengo que identificar en qué piso estoy de acuerdo a lo que siento y qué es lo que va a suceder después. Entonces, cuando yo ya identifico y sé qué sucede, puedo incluso, otro ejercicio, hacer al final del día un diario de emociones, identificarlas. ¿Qué emoción fue la que predominó hoy? ¿Qué sucedió? ¿Qué hice al respecto? ¿Y qué podría mejorar?
¿no? Entonces, Claro, esa es otra manera de traer a conciencia y ver algo que a lo mejor tú no querías ver y que ahí tomaba el control. Es como la película Intensamente, en lugar de que la emoción esté ahí con el control manejando qué acción vas a llevar a cabo, tú seleccionas quién lo va a manejar y cómo lo va a manejar. Porque claro. desde ahí yo ya estoy empezando a hacer algo muy básico de autoliderazgo, ¿no? Entonces, estos procesos, pues obviamente yo se lo estoy diciendo como súper sencillo y pareciera Sí, como, uy, lo logro de la noche a la mañana, pero no, pero es poco a poco. Lo interesante es, Adrián, que la vida te pone a prueba, ¿no? Y de repente suceden cosas donde tú te das cuenta si ya estás desarrollando ese músculo, ejercitándolo, claro. que de repente te pasan cosas donde tú te das cuenta que normalmente tú activabas o reaccionabas de una manera distinta y hoy respiras, ¿no? El tema de la respiración súper Sí. importante, ¿no? No, qué lindo esto que Este, traes, Vivi, porque es tomar conciencia. O sea, siempre el mismo NeuroRem me basa en esa premisa. No puedo cambiar aquello que no puedo ver, ¿no? No puedo cambiarlo conscientemente. Entonces, como hacer foco a eso que quizás o estoy negando, o estoy reprimiendo, o estoy distrayéndome para no verlo, es justamente ponérmelo en el espejo y verlo, ¿sí? Y sí, ver después esa, las consecuencias, y uno va entrenando el cerebro a ver esas situaciones, a ver esas emociones, y lo que estoy generando, porque en realidad es como que se basa en esa interacción como vos traías en los distintos roles, con las otras personas, y qué resultado estoy obteniendo en mi relación de pareja, en mi trabajo, etcétera. Y desde ese verlo, bueno, empezar a ser consciente y a poder gestionarlo como vos decís. Excelente esa práctica que bueno, ya me la dejo agendada para practicar. fíjate ahorita que decías eso, dijiste algo muy atinado, estamos en piloto automático. Ujú, Estamos interconectados, hiperconectados en tecnología, pero súper desconectados humanamente de repente. Y con la principal persona con la que te debes de comunicar y de manera correcta, no lo haces, que es contigo. Entonces, acuérdate también, hay algo muy importante, la calidad de comunicación que tengas contigo mismo es la calidad de comunicación que vas a tener con los demás. Y ahí también viene una práctica, ¿no? Al final de cuentas, personal. ¿Cómo me hablo a mí? ¿Qué pienso de mí? Eso si yo no lo hago de manera adecuada, obviamente va a ser más complicado hacerlo con los demás. Y la claro, influencia, lo que tú acabas de decir, ¿no? sí, porque lo ¿Qué que genero? perdón, baby, porque ahora vamos a ese punto, porque ahí viene la Ajá, cuenta de ahí vamos a, también. ya vamos a ir para el lado Pero, del bienestar, ¿no? esto es importante, porque como me hablo, también le hablo al otro. Y ahora vamos al liderazgo en ese ambiente, ya como rol de líder, ¿no? Es todo este trabajo interno que voy haciendo de autoconocerme y no juzgarme para poder replicar esa conducta hacia los demás, porque si no no sé, se me ocurre, voy a ver algún compañero de trabajo, algún colaborador que está de pronto triste por alguna situación, y cómo me comporto ante esto, ante esa situación, ¿no? Lo juzgo, le exijo de más, o lo comprendo y lo acompaño también, ¿no? Que es como un poquito el rol del líder, la empatía que vos traías, ¿no? Sí, y fíjate, justo ahorita que me estabas diciendo, me vino un recuerdo de una clase que estaba dando para un diplomado y era sobre, pues, tema de una norma que está ahorita vigente aquí en México, que es la 035 que cuida lo que es riesgos psicosociales, ¿no? Y al final de cuentas estamos hablando de salud ocupacional y con una alumna cuando estábamos abordando todo el tema de cómo a veces pues no somos empáticos, juzgamos, mucho viene de lo que no hemos experimentado y ella me dio la razón porque justo ella estaba en el Departamento de Recursos Humanos y dice que ella antes, cuando una persona se quejaba por alguna situación que por el estrés y que tenía un malestar, ella decía, ay, así, casi, casi, qué llorón, o qué flojo, o cómo se queja, o sea, juzgaba, ¿no? No Claro. había esta empatía. ¿Por qué?
pues pasando el tiempo, ella experimentó una crisis derivada de estrés Mm. y hoy en día que ya lo vivió, por eso vamos a ese punto, hoy en día que ya lo vivió, entiende y es más empática sobre el tema. Claro, O sea, entiende que es algo, es real, que es algo que sucede, que a veces normalizamos, que venimos de prácticas donde es normal ir a trabajar enfermo cuando no es el estado ideal, ¿no? Cuando crees que vas a ser productivo y eres menos productivo y generas, aparte de un contagio, depende del tipo de enfermedad que claro. tengas, tus resultados no van a ser los mejores, tu cara, tu energía no va a ser la mejor y esto, lejos de ayudar, afecta, ¿no? Entonces, hay cosas que hemos traído muy arraigadas en prácticas que cuando tú ya entras en un proceso de ser consciente de estas situaciones y lo vas trabajando, sabes cómo acompañar y Mm. guiar de manera adecuada, influir. Claro, Simplemente yo les digo, con el hecho de cómo cruzas tú la puerta, la gente percibe, y tú sabes, esta energía que se percibe, cómo viene la persona, en qué estado emocional viene, claro. cómo te saluda, si no te saluda, qué te dice, de qué manera te dice. Es más, la comunicación, Mm. la calidad de la comunicación, lo que decíamos hace rato. Si yo no he trabajado de esta manera, no voy a ser asertivo al momento de comunicar y comunico con el lenguaje no verbal y con el verbal. Y entonces también no va a haber una coherencia, ¿no? Según yo te quiero decir algo de manera tranquila, pero como yo no estoy tranquilo, tú vas a percibir la otra parte y va a ser la que va a dominar. Y no te voy a creer y no voy a conectar y Sí, no va o, a haber inco- esta o parte. también en ese lenguaje inconsciente, en esa comunicación inconsciente va a estar afectando justamente la comunicación verbal que estemos generando, ¿no? Pero Sí, quería ir un poquito antes de lo que estabas mencionando, porque me llama y me gustaría que me lo compartas, aunque sea brevemente, ¿cuál es la función del líder? ¿Sí? Porque estuvimos hablando un poquito, que bueno, que desde la conciencia personal y ahora la conciencia al observar el ambiente, al observar a los colaboradores y demás, yo justamente, valga la redundancia, ¿no? Me hago consciente, comprendo, aumento la comprensión, puedo actuar distinto, tomar una nueva conducta y ser más empático, poder acompañar el proceso emocional de algún colaborador. Pero ¿cuál es, si pudiéramos definirlo en una función del líder? Ya en el rol de líder de una empresa o en un distinto ámbito, ¿sí? ¿Cuál sería la función? Es guiar, ¿no? Pero obviamente Ya. vas a guiar desde la experiencia, desde el conocimiento, desde un propósito. El propósito es algo muy importante y es algo en lo que también no estamos conectados totalmente. Y esto también va a conectar con el bienestar, ¿eh? Cuando uno tiene claro que su propósito no solo es venir a acompañar a las personas, sino lograr que estas personas generen un resultado que va a sumar en la vida de otras. Por ejemplo, si nos vamos para entenderlo un poquito mejor, si nos vamos a un espacio académico, aquí el que haría la función de líder es el docente, ¿no? Entonces, a Claro, través de su experiencia, él va a transmitir de la manera el conocimiento para formar a otras personas que a su vez van a ofrecer un servicio a través de la licenciatura o lo que se está formando. Pero bien, este servicio va a traer un beneficio para ellos, a lo mejor también de la parte económica, pero también esta realización personal, pero también va a traer un beneficio social. Aquí trabajamos en esferas, ¿no? O sea, en nuestra vida tenemos el individuo, o sea que nosotros en lo personal tenemos un propósito. Luego viene la empresa, que es el propósito que es para la empresa la función que hacemos, y luego viene la función social, ¿no? O sea, cómo esto impacta desde estas esferas. Entonces, es muy importante que
tú no vienes a dar órdenes, vienes a guiar, vienes a acompañar hacia un propósito común. Todos tienen un propósito común, pero pues por azares del destino tú eres la persona que puede tener a lo mejor o más experiencia o la confianza o la preparación para estar a cargo, pero no por ello, las demás personas, o sea, tienen menos valor, ¿no? O no van a lograrlo. Y aquí el tema es generar estos entornos de armonía, de conexión y de resultados, ¿no? Ahí viene el Esperados. neuroliderazgo. Sí, pues es que acá hemos estado de hecho como de un lado a otro, ¿no? Pues el neuroliderazgo es el que realmente te va a ayudar a través de estos ejercicios. O sea, hace rato hablamos del autoliderazgo, que en el Sí. autoliderazgo vas a trabajar muchas áreas, ¿no? Desde tomar conciencia y hacer pausas, la importancia de las pausas, de la respiración, todo lo que tú manejas, ¿no? También, Ujú. ¿para qué? Para poder tomar mejores decisiones, para poder, también a través de las relaciones activar la neuroquímica cerebral, ¿no? Juega un papel muy importante. Entender que para la automotivación de las personas hay que activar química cerebral, ¿no? Y viene desde el reconocimiento y la gratitud. Entonces, oxitocina, serotonina, dopamina. Con estas situaciones como es sentirte parte del grupo, sentirte parte del equipo, poder sumar, que se te reconozca, o sea, acciones que normalmente damos por hecho, pero que a veces no las llevamos como es, son tan importantes para activar esta química cerebral que hace sentir a las personas parte del equipo, que los hace sentir motivados. A veces pensamos que la motivación solo viene de fuera, pero la motivación es más importante, es la que activas desde adentro, ¿no? Desde conocer estos procesos. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo es que logro? Otra cosa es que también cuando tú logras crear esta conexión a través del apoyo y el acompañamiento, reduces el estrés, Mm. bajas el cortisol, porque estás activando la química que ayuda a bajarlo, ¿no? Esto es muy Excelente. importante. A veces tú piensas que es con, sí, la pastilla, pero la idea es que tú empieces a trabajarlo desde otras partes, hacer las pausas, que también el neurolíder contribuye a través de su experiencia y su conocimiento, es entender cómo es que realmente se logra ser productivo, ¿no? ¿Cuántos son los periodos reales o adecuados en los que una persona puede estar realmente concentrada realizando una actividad, siendo productiva y logrando resultados sin estresarse, sin perder la creatividad y lograr el objetivo, A ver ¿no? cómo Entonces, sería eso, Vivi. pues es que normalmente nosotros podemos, lo más que logramos una concentración son 45 minutos. Entonces, lo adecuado acá es hacer pausas, que pueden ser desde ejercicios, de dejar de ver mucho tiempo la pantalla y concentrarte en un objeto por determinado tiempo para también, hay que hacer esto que se llama también higiene laboral, ¿no? O sea, que es el descansar la vista, el pararte, el levantarte y caminar, porque muchas veces yo les puedo decir, pónganse a hacer una pauta, un ejercicio, pero la gente a veces en la oficina les da pena. Bueno, Claro, al menos, sí, ¿verdad? Pero si van como loco y estoy haciendo ejercicio, pero es parte de lo que sí tienes que hacer, porque tiene que circular tu sangre, o sea, tienes que activar a tu cuerpo para también poder activar tu mente, porque entonces, si no está llegando un tema que se está bajando la energía, entonces es como voy a poner a cargar mi cerebro para que pueda funcionar, entonces yo lo que les digo, bueno, pues de perdida 5 minutitos que te des de levántate, camina ve por agua, es importante estarnos hidratando, camina por una botellita de agua, simple hecho de ir a hacer algo fuera y moverte, asoma la cabeza por la ventana, que te pegue el aire, o sea, es algo que te saque de ese punto que te está pues agobiando, ¿no? Porque es el agobio o date al menos 3 minutos de unas respiraciones, ¿no? Profundas, porque a veces te puedes decir, no, pues ponte a hacer una meditación, no, pues es que no tengo tiempo, lo típico que te claro, dicen. Yo creo que te pasa, Adrián. Pues al menos 3 minutos que te sientes, te relajes, cierres tus ojos, fijes tu atención en algo que te haga sentir pleno, bien, y hagas estas respiraciones, mira, ya te activas, ¿no? Entonces, claro. cuando retomas el trabajo,
ya lo haces desde otra perspectiva, pero lo ideal es estar haciendo pausas, o sea, mucho tiempo prolongado, aparte de afectar la salud, no hay creatividad, no hay productividad, pierdes la atención y hay más probabilidades de tener errores, ¿no? Y Sí. enfermarnos, obviamente, ¿no? Y algo cuando traías esto, por ejemplo, hay una práctica, bueno, vos bien sabés que trabajé muchos años en la actividad financiera y tal cual, oficina, papeles, computadora. Y algo que hacía, por ejemplo, comer algún dulce, justamente para, como que me daba como ese shock de energía que me faltaba. Vos estás acá planteando de que ciertas prácticas nos pueden reemplazar, quizás es malos hábitos alimenticios, para Es darnos. que es lo que te iba a decir que lo del dulce tampoco es como tal. Es que es esto, mira, ¿qué es lo que dices? Se me está bajando la energía, Ujú. me tomo toda una jarra de Hace- café y a lo largo del tiempo lo estás haciendo de una manera, no lo estás haciendo de la manera natural que sería la más adecuada, digamos, porque estamos hablando de bienestar, acuérdate también, o sea, la parte también de que el cuerpo necesita moverse. ¿Sí? O sea, todo el beneficio. Hay que activar el famoso nervio vago, acuérdate, Ujú. porque este a su vez activa, pues, ya lo que te estás quejando de que de la colitis, que de la gastritis, porque tu estómago está así, ¿no? O sea, tu intestino está tenso, porque nunca haces un proceso que este nervio nos va a activar estos órganos, nuestros pulmones, el corazón, porque vamos a bajar esos Sí, niveles también de presión, la parte de cuando sentimos este dolor acá y el ya. cuello y todo, Como es activar. porque no estamos teniendo, lo activamos a través de los Activar todo el ejercicios de sistema respiración. también, claro, activar como el sistema de relajación también de nuestro cuerpo, ¿no? Es Eh, correcto. Pero entonces, para que, porque a su vez va a activar los demás órganos y claro. esto nos va a traer una función adecuada, ¿sí? Porque cuántas personas por estar en estos procesos de tensión incluso se les han paralizado los intestinos y es porque también el tipo de actividad que realice, o sea, es una actividad muy sedentaria a lo largo, aparte de todo lo que hemos estado hablando de tema mental, nos va a traer otros temas, ¿no? Muy Claro, fuertes. entonces, Entonces, a partir de mañana, el que está en la oficina, cada muévete 45 aunque sea a tomar agua. 45 minutos ir a buscar un vasito de agua, moverse o quizás cerrar un poquito los ojos y también cambiar ese foco En visual. especial tú que trabajas con los números, Ujú, es parte de higiene laboral también, dentro de la parte de ergonomía se maneja, que pues es este claro. cuidado de estar bien en un proceso de trabajo. Entonces, cuando hagas esto, puedes hacer un doble ejercicio, ¿no? También te va a ayudar como, aparte de descansar la vista, despejar un poquito la mente, poder desarrollar la habilidad de concentración, ver un objeto a detalle, o sea, yo estoy así volteando para allá porque tengo un objeto ahí, ¿no? Ver Sí, el sí, sí, objeto a detalle, cada forma sin juzgarlo, sin criticarlo, sin decir está chueco, está manchado, está roto, sino claro. qué es apreciarlo, ¿no? Esto también nos trae, o sea, otro efecto. Hay actividades bien sencillitas Ujú, que no solamente nos sirven para una cosa, sino pueden activar más, ¿no? O sea, por ahí yo tengo esas dinámicas y ejercicios que hacemos o propuestas que les hago de acuerdo al objetivo o el fin que tengan, pero al final de cuentas es buscar estar haciendo este tipo de ejercicios que nos ayudan pues a mantener un equilibrio, ¿no? qué Entre nuestra lindo. mente, la parte física, o también Sí, la parte emocional, porque entra ese agobio donde el cortisol se está elevando y empiezo a tener un malestar y mis emociones empiezan, no las más favorables, empiezan a actuar, ¿no? Y entonces yo ando muy irritable, muy explosivo, obviamente pues hay esta ceguera de taller que ya no me permite fluir y entonces a veces también algo que pasa, yo creo que ahorita con el tema tecnológico, es como cuando nos falla el internet, ¿no? Y que estamos ahí. Dale. sí. Entonces, no, eso no lo puedes controlar. Estás perdiendo el control totalmente. ¿Qué haces?
pues si esto no lo puedo resolver, y entonces aquí es donde yo tengo que empezar a trabajar a ser flexible, porque también algo que aprendemos en el neuroliderazgo es esa mente flexible que se puede adaptar ante las circunstancias. Qué Ok, importante. si no puedo hacer esto, ¿qué sí puedo hacer? ¿Cuál es el otro plan B o el C? No pasa nada. O sea, lo único que yo puedo controlar es estar bien, tranquilo. Lo demás, yo no lo puedo controlar. Ni el Bien, clima, ni el Vivi, internet, ni las personas. Mande. no, una cosita. Ahí la flexibilidad que sería entonces poder ampliar la mirada de acción. Entonces, o sea, Sí, o sea, no saber ser que rígido si a una lo que cosa. yo quiero desde mi punto de vista, sino que, bueno, pasa otra cosa, abrirme a la experiencia. Acabas de decir algo muy importante. Yo quiero, pero ¿qué puedo? O sea, una cosa es lo que yo quiero y otra es lo que yo puedo hacer. Dentro del límite humano, hasta dónde yo puedo llegar, vaya, poniéndolo en otro plano. O sea, lo humanamente posible en este momento o lo que yo hasta en este momento puedo lograr es esto. Y a lo mejor pueden ser muchas circunstancias, pero a veces son cosas como tan sencillas como obsesionarnos, por ejemplo, ustedes que trabajan, los que trabajan en tema financiero o que tienen una plataforma, que tienen que mandar una información, y pues yo sé que a veces estás contrarreloj, ¿no? Es Claro, cierto. Pero si esto no está funcionando, ¿yo qué gano con estar enojado, gritándole el aparato, golpeándolo? O sea, entrando en un estado que me está desequilibrando totalmente, que igual después de que salgo ahí, salgo con esta sobrecarga de emoción y sí, puedo tener un altercado con alguien allá afuera, me puedo accidentar, puedo llegar y hasta discutir con alguien de mi familia o algo por una situación que yo perdí el control de algo que sí podía controlar, que era poner un alto, respirar y pensar, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues pueden pasar muchas cosas, pero hasta dónde yo sí puedo hacer y hasta dónde yo no. Y entonces ya cuando tú piensas eso, dices, es que por más de que yo esté ahí, hay cosas que yo no voy a poder controlar de esa situación, pero en mí yo sí puedo tener un control que es hacer un alto, respirar y buscar otra alternativa. Acuérdate que el cerebro tiene la vía rápida y la vía lenta. sí, Y siempre va a agarrar la rápida, pero la rápida no es la que nos funciona mejor, y eso tú lo sabes súper bien. Entonces, esa es la que nos va a hacer tener errores, tener situaciones, porque vamos a hablar acá otra vez, ¿no? Esto cómo está relacionado con el bienestar. Al final de cuentas, yo no voy a estar bien física, emocional ni socialmente. Porque si hablamos de emociones, también volviendo a tomar, porque lo tenemos que tomar, la emoción tiene una función social, función adaptativa, y estas funciones, dentro de las funciones que maneja, y la motivacional. Ujú. Entonces, cuando yo entiendo que mi emoción es importante, pero que yo la tengo que adaptar a las circunstancias, o sea, es válido que esté enojado por la situación, pero no me conviene dejar que esta emoción me domine porque al final me va a estar elevando otras cuestiones internas que me va a afectar físicamente, mentalmente y socialmente. bien. Qué importante vernos así, vernos en esta integralidad, ¿no? No es Muy solo, práctico, o sea, si te fijas, lo estoy haciendo como de lo más sencillo, lo más práctico, sin términos, ni tratando que esté para que todo el mundo lo entienda, pues. sí, no, excelente, Vivi. Y me quedo con ese punto, ¿no? Muchas veces tratamos de controlar la situación o incluso cómo actúa un colaborador, ¿no? Y en ese Y ahí caso, viene lo del espejo que hace rato decías, ¿no? A mí siempre me gusta ponerles sobre la ley del espejo, ya hay un libro. Entonces, mucha gente dice, no, pues es que lo que ves en otra persona es el reflejo de lo que tú eres, pero no necesariamente. A veces lo opuesto te genera ruido, obviamente. Ejemplo, tú eres muy organizado y alguien totalmente desorganizado. El problema no es de la otra persona, tú no puedes cambiarla, lo que tú acabas de decir. ¿Qué sí puedes hacer? Cambiar esa situación que a ti te genera molestia. Eso es lo que sí puedes hacer. Pero cuando yo quiero cambiar a la otra persona, estoy juzgándola mm, y no me gusta que me juzgue. Entonces,
cuando yo me doy cuenta que no es la otra persona el problema, si el problema es algo que yo tengo que trabajar, ese ruido que a mí me genera, empiezo, pero es un proceso que te digo que como adultos es complejo, Y porque muchas veces traemos, necesitamos acompañamiento también para poder sí, sí, procesarlo. y hacer muchas cosas, ¿no? Y estar haciendo las pausas son importantes, hacer esos saltos al final del día, porque yo sé que también al final del día hacer un recuento de la situación, qué me pasó, cómo lo hice, de qué manera lo hice, que esto me impactó, cómo me impactó, por qué. Y a medida que tú te cuestionas y te preguntas, estás generando esa conciencia y esa conciencia hace que cuando esta situación se vuelva a repetir, tú ya lo ves desde otra perspectiva o puedes actuar diferente, ¿no? Bien. Entonces, esto es algo que te ayuda. La autoconciencia es parte del bienestar y del equilibrio, ¿sí? Es muy importante esa autoconciencia. Es como base porque en última instancia el bienestar, ¿cómo lo explicarías brevemente? Pues mira, es una parte integral donde pues te decía, logramos es el equilibrio mental, pero pues acá viene todo esto que hemos venido platicando, ¿no? Sí. Hay que primero conocer cómo funcionamos, de qué manera podemos lograr usar a nuestro favor este conocimiento, como era el saber cómo puedo activar esta química que me ayuda a sentirme así o que puedo ayudarme a contagiar estas Mm, emociones. Y luego ya que vemos la parte mental, pues viene también la parte física, que ya nos dimos cuenta que pues son parte de lo mismo, la gestión emocional, porque yo ya tengo este conocimiento, la parte también relacional, social, ¿no? Cómo me involucro socialmente. Eso es muy importante, más cuando las personas están en situaciones complicadas, tienden a alejarse y lo que nos ayuda a poder salir mejor o sanar de una situación física, emocional, es las redes de apoyo, ¿no? qué lindo. Y aparte, algo muy importante, cuando logramos este equilibrio, también contribuimos a nuestro bienestar, por ejemplo, cuando activamos nuestra química cerebral para poder reducir el estrés a través del reconocimiento, la gratitud, el acompañamiento. O sea, activamos oxitocina, serotonina, dopamina, fortalecemos el sistema inmune, Mm, ¿sí? ujú. Entonces, esto también son medicinas, ¿no? De sanación naturales, ¿no? Entonces, te tengo que compartir, fíjate, es muy curioso, pero ya tengo varios años, gracias a Dios, que no me ha dado o sea, no me ha dado ni una gripa, así, una cosa así, Wow, ni un resfriado. wow. Apenas la semana pasada me quiso dar 2 días y yo ya estaba como nueva. Y habrá quien dice, pues mi esposo y mis hijos me decían, ¿qué te tomas? No, yo me estaba dando cuenta que no es qué te tomas, es cómo te tomas las cosas, ¿no? Claro. Porque, ajá, o sea, es que acuérdate que nos alimentamos de lo que escuchamos, de que lo que leemos, no nada más de lo que metemos en nuestra boca, y que también la alimentación, eso es otro punto, a veces en el tema del bienestar, tenemos, como tú acabas de decir hace rato, hay que tener un buen hábito alimenticio. No solamente eso, Adrián, fíjate que cuando sea tu momento de comer, hay que respetar ese momento. ¿Y a qué me refiero con eso? Conectar con el alimento, cosa que también ya nos hemos desconectado. O sea, a veces comes por cubrir esa necesidad básica, pero has realmente saboreado, identificado los distintos ingredientes en lo que estás comiendo. Algo que a veces hacen los niños, o sea, es volver a ese punto, ¿no? De que es Mm. tomar un bocado y hacer su gesto de qué rico, el El olor, sonido, el aroma, el el gusto. aroma, ay, mira, tiene este ingrediente. Hemos perdido eso también. Y es parte de este bienestar que estamos hablando, ¿no? Ay, no, es que tengo que trabajar y no tengo tiempo de comer. No, O comer a las corridas, ¿no? Comer rápido. o sea, sí, o sea, estamos hablando de eso. Y entonces, eh, volviendo a conectar todo lo que hemos visto, ¿no? Eh,
cuando uno está guiando o está al frente de cualquier cargo, situación, puesto, dentro de una familia, como padres también, como digo, somos los líderes que guiamos a nuestros hijos en este proceso, tenemos una responsabilidad muy grande, pero para que esta responsabilidad sea de la mejor manera, pues tenemos que primero hacernos responsables de lo que nos corresponde, ¿no? Para con esa coherencia o congruencia en algún momento dado, podamos decir o señalar, ¿sí? Es que les digo a veces también en las empresas, es que pasa mucho lo que se quejan de las personas y yo cuando los estoy escuchando, le digo, yo primero quiero hablar con usted, yo primero quiero que usted se siente conmigo y que veamos por qué yo siento que la cosa está por otro lado. Y sí, normalmente es así. Es esta parte que decimos. Siempre me dicen, ¿cómo un líder puede guiar a que tomen mejores decisiones o se comuniquen mejor sus colaboradores? Con el ejemplo, trabajándolo primero él. Claro, De claro, otra forma, nadie, es que al final tienes que conectar de manera congruente. Entonces, es como, te digo, vamos a lo mismo como con tus padres. O sea, si tus padres te llaman la atención por algo, te dicen que algo está mal, pero las acciones no son congruentes, pues tú ya no los respetas en ese sentido, pierden credibilidad y por tanto no haces caso de ello, ¿no? claro. Entonces, en todos los entornos pasa. Y es el generar confianza justamente desde el ejemplo, desde la acción, desde el ser que se está expresando, ¿verdad? Me gustaría, Vivi, si también invitar a Analí, a Cami, No. que está participando, si quieren traer alguna preguntita como para compartir, para ir cerrando. Adelante, chicas. A ver, Analia, ya que abrió la camarita, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Perfectamente te Ah, bueno, escuchamos. bueno, porque cambié el micrófono. No, es muy buena muy bueno todos los aportes que hicieron y me queda resonando todo el tiempo que la responsabilidad está en nosotros, en cómo nos tomamos las cosas y lo que alimentamos, sea de alimento o de consumo de información, de lectura, escuchar. Qué noticias o qué información le damos a nuestro campo, a nuestro cerebro. Y las fuentes de energía, como dice el yoga, respirar, meditar, alimento, eh, volver a nuestro estado feliz, que es esa parte de la meditación, de, como decías vos, Vivi, volver a nosotros. ¿Cómo, me quedó resonando eso que decían, cómo nos desconectamos de nosotros, que es lo más importante? Y ahí es donde cuando nos desconectamos se empiezan a ver todas las disonancias. Ahí es cuando nos enfermamos o cuando caemos en el estrés, que es la gran enfermedad del siglo actual. Así que Y que aparte la buenísimo. normalizamos, ¿no, Analia? O sea, ya Sí, es como parte del vocabulario. sí, Estoy estresado totalmente. y lo vemos como algo bien normal y qué Normal. peligroso. Y algo que me pasaba en su momento era que quizás no me daba cuenta que estaba estresado, por ejemplo. No, o sea, estaba Por tan lo que te digo, porque no pasado, estabas conectado contigo, pues, tan desconectado que este, no te das cuenta. Gracias, Ani, gracias por compartir. ay, Gracias qué a lindo ustedes. tenerte Muy aquí. buen Muchas encuentro. gracias. Qué lindo Gracias. verte. Igualmente a ustedes. Gusto verlos a los tres. Ay, A Cami, ver, Cami, andas, es que como no la veo, pues ya levantó la manita. Dije, ¿está o no está? ya vamos a hacer que se ponga Bien, la camarita. bien. Una pregunta que no sé si me voy, es algo Tú general, pregunta. pero quisiera saber más o menos cómo tú lo manejas. A nivel empresarial, Ujú. obviamente teniendo en cuenta este tema de liderazgo, ¿cómo tú sabes si estás tomando una buena decisión? No sé si es muy amplio, pero quiero saber desde tu experiencia cómo tú lo sientes o cómo manejas eso. Mira, de entrada, pues los resultados van a ser, o sea, como La los que te prioridad. van a mostrar, ¿no? Pero también uno no se puede engañar a uno mismo. Tú no te sientes tan cómodo, y te lo digo por la experiencia que se me acercan. Justo la semana antepasada estuve en una
charla con contadores y al final del día estuvimos hablando precisamente de esta parte, ¿no? Ujú. Del bienestar y la importancia. Y aun cuando no abordé el tema del liderazgo, sino más bien la parte del bienestar en las prácticas profesionales, él al final se acercó a decirme lo que estaba viviendo en su empresa, que ya estaba desesperado, es que mi equipo, es que no logra, y yo, ¿tu equipo? Entonces ya se quedó así, le dije esto que le acaba de decir también Adrián, ¿no? Que en el fondo él le resonaba algo, sabía que algo no estaba bien. Obviamente lo normalmente los empresarios o los que guían dentro de una empresa se van por lo frío, ¿no? Los números no me están dando. Y lo más común es no hacernos responsables, ¿no? Decir, es que el equipo, y ahí viene, ¿no? Y es que el equipo, es que no hacen. Y en lo común denominador, cuando yo entro a esas empresas, ¿quién crees que tiene que ver? Pues tristemente es el líder. ¿Por qué? Porque de entrada la manera en la que se comunica y es, ¿cómo me doy cuenta de esto de una manera que la gente no me oculta nada? Yo trabajo a través de diagnósticos. Nosotros nos volvemos como el médico, ¿no? Para poderte dar un resultado, decirte si estás tomando, retomando ese punto o no, una buena decisión, pues yo tengo que conocer qué está pasando, ¿no? Y entonces hago un diagnóstico, me entrevisto con la gente, pero son otro tipo de entrevistas, no son frías. Yo pido un espacio donde haya un equilibrio, haya un respeto, y la gente va fluyendo y conoces tantas cosas, Camila, que qué bárbaro, o sea, cosas muy Claro. interesantes, pero muy complicadas, y después de cómo lo manejas con el líder, ¿no? O sea, ¿cómo le dices que es el papá que fue con el psicólogo y que primero lo tienes que atender a él antes Claro. de atender a sus hijos, ¿no? Que Sí, es que sí, ese es el ejemplo que yo les pongo, ¿no? Entonces, al final de cuentas, muchas de las veces es aquello que no decimos o que damos por sentado, que es muy común. De hecho, cuando tuve la oportunidad de participar en Sumario, lo compartía desde esa experiencia, ¿no? Algo que yo he aprendido es que gran parte de los conflictos que tenemos es que no sabemos comunicarnos de forma adecuada y que omitimos muchas cosas y que damos por sentado y que obviamos, es lógico y no debemos obviar ni dar por sentado las cosas. Entonces, los resultados, las situaciones, el ambiente nos va a decir que las decisiones no son buenas. Como dicen, si algo está haciendo ruido es porque algo está fallando. Entonces, en una empresa, cuando empiezan a haber situaciones complicadas, quiere decir que no estamos tomando las mejores decisiones, ¿no? Y esto pues va a ser muy notorio, se va a percibir desde el ambiente, desde los resultados, de muchas cosas, ¿no? bien. Sí, Vivi, gracias, Vivi. No, de gracias, nada. Cami, gracias por la pregunta. Y me surgió una pregunta a colación, ¿no? Es si hay una forma de darme cuenta antes de ver el resultado, si la decisión va por ahí o no, ¿no? Si es buena o no Bueno, aquí sería otra pregunta. ¿Cómo saber si estoy tomando las decisiones, pero no nada más en el trabajo, en la vida? en la vida. Ok, en la vida. Ok, fíjate bien. Para uno poder tomar mejores decisiones, pues obviamente es como los resultados que tienes de por qué yo siempre concuerdo con personas con cierto perfil, un ejemplo, ¿no? Y entonces tú piensas que es que la mala suerte, que es la vida, pero son tus decisiones. Tú decides acompañarte de personas que a lo mejor tengan una situación. Ahora bien, ¿por qué? ¿Qué es lo que me hace que yo conecte con esas personas en algún momento dado? Entonces ahí yo ya tengo que empezar a buscar desde esta parte que les decía, ¿no? Los sesgos cognitivos. Es decir, puede ser que en algún momento me gusta estar con estas personas porque siempre me dicen lo que yo quiero escuchar, pero en realidad lo que yo quiero escuchar no es lo más correcto y me hace cometer los errores que cometo porque pues siempre es por ahí, ¿no? La otra puede ser que también tenga que ver con el efecto, ay, se me fue ahorita, halo.
¿Sí han escuchado el efecto halo? A ver, me suena. Analía sí dice, ajá, el efecto halo te voy a poner así un efecto, digo, un ejemplo metafórico. Es como si yo estuviera viendo con un espejo una manzana y la manzana se ve bien bonita, brillosa, pero atrás la manzana está podrida. ¿Qué quiere decir Mm, esto? Que a veces yo tengo como esa distorsión de la realidad y veo cosas que creo que son correctas y tomo decisiones desde esta, digamos, mirada. neblina mental y no son las mejores. Pero para poder saber esto, o sea, yo mismo, o sea, vamos a la parte que les decía, tengo que hacer un alto, tengo que identificar qué me ha pasado, qué he logrado, por qué no estoy logrando esto o por qué estoy logrando las cosas con el resultado que no espero. Yo tengo que hacer una pausa y al final de cuentas vamos a lo que decíamos hace rato. Tengo que llegar a mí, a mi centro, a lo que yo soy, a lo que yo he vivido y qué es lo que me ha generado. Acuérdense que las decisiones vienen de experiencias aprendidas, al final de cuentas. Y porque yo ya viví esto o un prejuicio porque siempre sucede esto, yo digo que no, porque eso va a pasar y futuriamos. Nada más equivocado, ¿no? O sea, muchas veces no es el resultado. Ahí sí nos pedirían, pues ahora sí que a pensar con el cerebro frío y ser objetivos. Para yo poder tomar mejores decisiones, tendría que, pues ahora sí que equilibrar esta parte que me domina, que yo sé que puede ser el instinto, es decir, decido desde el miedo, miedo a la pérdida. Ese es otro sesgo cognitivo muy Mm, común. Le digo que sí porque, por ejemplo, puede llevar a un colaborador y hacernos una propuesta sobre la manera de resolver alguna situación y salirse de lo ético, sí. pero como es una persona que tú valoras y tiene una trayectoria contigo y demás, aunque sabes que la decisión no es correcta, aceptas. Y esto es un sesgo que tiene que ver con el miedo a la pérdida. O sea, yo tengo miedo que se vaya si le digo que no y voy a Ah, ser condescendiente. Eso es un ejemplo en colaborador, pero también pasa, por ejemplo, nosotros que nos dedicamos a temas de consultoría o servicio, pues ahora sí que te voy a dar el precio más bajo porque quiero que me compres, pero al final de cuentas no es la mejor decisión porque estoy afectando también la parte de mi bienestar, ¿no? Que es el que perciba o reciba lo que merezco en base a mi trabajo, en base a mi función, a lo que hago, ¿no? Entonces, aquí sí nos va a llevar en el proceso de toma de decisiones a empezar a trabajar y justo la semana pasada di una plática precisamente para los emprendedores, es cómo sí. pensar con el cerebro frío, ¿no? Entonces, pensar con el cerebro frío es primero entender que tenemos este edificio emocional que decía hace rato, ¿no? Que podemos actuar desde el instinto, desde la emoción o desde la parte racional. Identificar en qué parte, en qué piso del edificio estoy en el momento en que voy a decir sí o presionar un botón. Ok. Ya Bien. que lo identifico, me voy a dar cuenta, o sea, en esta pausa, cuál, cuál realmente debería ser la opción. La otra es darme cuenta si yo tengo esa tendencia a actuar desde esos prejuicios o de esos aprendizajes que están aquí. Por eso es muy importante lo que hablábamos y que hace rato Analia sacó otra vez como resumen, el entorno en que vivo, de lo que me rodeo, de lo que me alimento. Acuérdense que nosotros, en base a las experiencias que hemos sumado, es de donde vemos las cosas y es de donde decidimos. Y cuando somos conscientes, pues vamos a tratar de alimentarnos de aquella información que nos va a ayudar a tomar mejores decisiones, ¿no? De tomarlas desde Mm, otra perspectiva, desde otra instancia, y eso es muy importante. Pero aquí entra, pues eso que decíamos, o sea, volvemos a hacer, ser consciente, hacer una pausa, hacerme mi diagnóstico y mi escaneo, porque ese tema de hacer un acto y hacer la respiración también sirve para hacer este escaneo emocional, ¿no? Cuando claro. yo ya identifico qué pasa en mi cuerpo ante ciertas situaciones, en el escaneo yo puedo darme cuenta qué me está generando el malestar en este caso, ¿no? Y a través de eso empezar a trabajar en este proceso, ¿sí? Al final Mm, venimos integrando, si se fijan, muchas cosas, ¿no?
las acciones que vivimos, lo que sentimos, cómo lo comunicamos y cómo lo percibimos, ¿no? Qué lindo poder vernos en esta última parte, digamos, de la conversación, así, como ese ser integral que somos en los distintos roles, pero también como desde nuestra propia esencia es lo que se va a ir se va a ver reflejado en esos roles. Entonces, qué lindo que vos nos Mm. traigas ese trabajo interior primero para desde la conciencia, desde aumentar la mirada, la perspectiva, la comprensión, poder también desde ahí relacionarme con las otras personas, con los colaboradores y desde ahí poder construir, ¿no? Si no estaría construyendo ese liderazgo em, desde mi ego, desde mi individualidad y no desde una integridad, ¿no? Y integralidad con el entorno, ¿verdad? Eh, Sí, es que entra la parte que es la responsabilidad como un valor social. A veces hablamos de tema de culpas y aquí no hay culpas, hay responsabilidades, ¿no? Creo que ese es otro punto que pasa muy común en las relaciones humanas o claro, laborales, de es culpa, no, hay responsabilidades y hay responsabilidades comunes. Y en el tema de liderazgo son compartidas. O qué sea, lindo. el que guía, los que colaboran, cada quien tiene su parte. A mí me gusta ponerles a veces un video que es como una caricatura que los hace reflexionar mucho sobre la responsabilidad. Eh, no les voy a, porque es un video que pues sí tiene como varias situaciones, pero Sí, sí les daría como el resumen de a lo que llegamos, ¿no? Algo tan básico como cuando tú vas caminando por la calle, por ejemplo, y detectas que está tirada la cáscara de alguna fruta, ¿no? Tienes sí, dos opciones. La brincas y sigues tu camino. Tú tuviste la suerte de verla y no resbalarte. O piensas que a lo mejor alguien más puede venir y se va a resbalar y la recojas y la depositas donde va. Si tú no la recoges y después viene una persona y se cae, ¿tienes responsabilidad? Preguntaría. ¿Qué opinan? yo creo que sí, porque ya fui ¿Por consciente. qué? Yo Camila, digo ¿qué que opinas? sí. ¿Por qué, Camila? Porque todo lo que le pase a los otros me afecta indirectamente también. Bueno, lo digo más desde la parte energética. O sea, si algo le pasa a alguien, eso indirectamente me afecta a mí. Y además que en el inconsciente le queda a uno. A mí me pasaba mucho. Yo decía, bueno, yo porque siento que siempre la responsabilidad de cómo estamos como país, digamos en el caso de Colombia o como ciudad, en el caso de donde vivo, se la achaco a los demás y porque yo no con pequeños gestos hago algo. Entonces siento que si yo no lo recojo, pues, y otra persona se cae, responsabilidad mía es no directamente, pero indirectamente sí la. Y porque te diste cuenta, como dice Adrián, fui consciente, o sea, me di cuenta, yo sabía lo que podía pasar, sabía Claro. hasta dónde podía llegar y no hice nada. Y ahí entra esa parte, ¿no? También ser consciente, decir, ay, pues es que a mí nada más me toca estar al frente y dar la cara y decir lo bonito y esa es mi responsabilidad. No, o sea, cuando yo estoy guiando a las personas y al equipo, incluso de las situaciones que vivan, de las emociones que vivan, yo tengo responsabilidad por de cómo les digo las cosas, Claro, cómo les transmito y lo que decía hace rato, ¿no? Esa persona, si yo tuve una actitud grosera o no adecuada con él, se va con esa emoción hacia afuera y allá afuera lo va a trasladar a otro ser humano, claro, a su familia quizá, y entonces eso se vuelve una cadenita y al final es ahí donde digo, no, a veces no somos conscientes que a lo mejor en algún momento yo influí en una situación de malestar en alguien por una acción, una palabra, por un gesto, pero también pasa lo contrario, ¿no? O sea, si sí, en el camino, que yo hago muchos ejercicios me gusta, ¿no? De repente voy en la calle y yo voy observando a la gente y los saludo, y hay quien te contesta el saludo y hay quien no, ¿no?
buenos días, hola, o una sonrisa, algo, y hay gente que se te queda viendo así, ¿no? Como que, ¿qué le pasa? Pero hay gente que tú notas que dice, o sea, como que iban en una situación complicada y el simple hecho que tú le hayas sonreído ya, pues ya sabemos que eso fue mágico, ¿no? O que lo hayas saludado, ya se sintió listo. Ahora imagínense en un lugar donde estamos la mayor parte del día, cuando estamos trabajando, y que alguien llegue con este tipo de gestos, pues Qué cambia totalmente, ¿no? Y más si es la persona en la que confiamos para que nos guíen en lo que estamos haciendo, ¿no? Si llega con una buena actitud, si dice, vamos a levantarnos, vamos a hacer una activación, miren, vamos a tener una pequeña reunión, hacemos algo muy rápido, vamos a tomar agua o café juntos, o sea, claro, cosas tan básicas, tan sencillas, que a veces decimos, ay, no, es que es perder tiempo. No, es generar productividad real. Si tú quieres que claro. las personas sean productivas, actívalos de manera natural, Qué lindo, Vivi, esto que estás. pero Es como, no, perdón, pues, ¿no? Pero es como, el otro día escuchaba a, a un referente que decía, bueno, deja cada lugar donde vas mejor de lo que encontraste, ¿no? Y en cierto punto es un poquito eso, ¿no? ¿Cómo puedo aportar mi granito de arena, ya sea con ese encuentro, con una palabra, con un abrazo, con una sonrisa, con un hola, te veo, te valido y cómo me brindo, ¿no? Al otro. Así y que, fíjate que estamos ahorita ávidos de eso, Adrián, ¿eh? Yo lo he claro, percibido mucho en los entornos donde he estado, académicos, en lugares empresariales. Cuando uno les presta esta atención, te acercas, les sonríes, tienes un gesto, la gente sientes cómo lo necesita, ¿no? claro, Entonces, justo me pasó, te digo, hace 2 semanas que fui a esta presentación con gente de tu formación de origen, ¿no? Donde tú te formaste profesionalmente. Y me llamó mucho la atención porque normalmente en los lugares donde yo he estado, pues hay otros perfiles académicos y conectan más con los temas y todo. Y ellos siempre tienen un desayuno, pero muy técnico, muy frío, muy sí, enfocado, ¿no? Entonces, cuando llego y les empiezo a hacer preguntas como, ¿eres el que deja el reloj guardado en el cajón? Dices que la hora no importa y empiezas a trabajar, el tiempo pasa y después, ¿qué tiempo has perdido? Tiempo para sonreír, para estar con tu familia. Hice ese tipo de preguntas y empezaron, ¿no? Y empezamos a hacer varias cosas, más claro, que nada reflexiones. Y al final del día fue impactante cuando yo terminé y que me fui a mi lugar, cómo se me acercaba y wow, me decía, tú me puedes ayudar. Y incluso hasta que te tomen de la mano y sientes esa de, ayúdame. Y tú así como, wow, wow. O sea, fue así como, ok, ok. Entonces, es bonito, pero también dices, o sea, cómo nos estamos desconectando dentro de toda esta parte y qué tan necesitados estamos de claro, esta conexión nuevamente, ¿no? Y ahí claro. viene esa responsabilidad que tenemos cada uno, ¿no? Yo siempre les digo, lo mejor es llegar y no pasa nada con que te acerques con alguien y te sientes a un lado y lo acompañes. A veces no necesitamos palabras, simplemente cercanía, la energía que generamos, ¿no? A través de la compañía. Es suficiente. Qué lindo, baby. Gracias. Gracias por darnos tanta luz a todo esto, ¿no? Desde la parte personal, individual, ese autoliderazgo, desde, bueno, desde el rol del líder, desde darnos herramientas ahí que ya me las anoté, desde las neurociencias, de cómo puedo generar esos estados de mayor bienestar, de mayor productividad, con esas pausas activas y verme desde esa integralidad, desde esa interacción con el entorno y en definitiva, qué estoy generando, qué estoy aportando acá, qué estoy transmitiendo, qué huella estoy dejando, ¿verdad? Así que Vivi, yo te súper, súper agradezco. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te pareció el espacio?
Muy bien, y felicitarte y agradecerles a Analía, a Camila por estar aquí, Y a también todos, por a haber todos los que lo sumado, vean después por y a lo YouTube que lo también. vean después también. Son espacios muy bonitos y estos temas son complejos, eh, maravillosos, tienen mucho, ¿no? O sea, hay muchas cosas, muchas experiencias. Tú al inicio me decías mi experiencia personal, yo creo una antes y otra después. Y justo antes de empezar te decía, yo ahorita estoy en otra etapa, ¿no? Es muy impresionante cómo incluso abres más tu mente ante situaciones y también cómo aprendes a soltar cosas que no son parte de aprender lo aprendido. Eso es, híjole, es un reto grande en nosotros que pues ya somos adultos, todos los que estamos aquí, quizás Sí. los que nos vean, desaprender lo aprendido es complejo, pero cuando uno dice, no me importa volver a empezar otra vez, porque es importante y dices, wow, es donde te das cuenta que sí ha habido bastante en ese proceso. Y lo que decíamos, también lo que generas de afuera, ¿no? Tu entorno, tus relaciones y el impacto que tienes en ti, cómo te sientes. De dónde, pues que a veces me dicen, ¿cómo le haces para tener tanta energía? Y yo, ha sido un trabajo. Realmente cuando lo sabes administrar, la energía llega. Y sí es cierto, yo también me pregunto a veces, digo, ¿por qué hago tantas cosas? ¿En qué momento? Pero es que lo has logrado, ¿no? Entonces ahí está la prueba. Hace rato hablaba con un amigo precisamente y me dice, es que tienes demasiada energía que, pásame poquita, que Qué cómo la lindo, administro. qué Pero es eso, ¿no? lindo. Al final lo que decías, tiene que ver con administrar cada cosa en tu vida, tratar de lograr un equilibrio y ojo, no es como la pastilla mágica, es un proceso donde tenemos que estar constantes. Es como cuando, lo que decía, vas al gimnasio y a lo mejor el músculo, pero si dejas de ejercitar, pues va a volver a pasar, ¿no? Es un reto todos los días, ¿no? Todos los días hay un reto diferente que te va a poner a prueba y ahí es donde tú vas a decir, ¿avanzamos o retrocedemos o qué hacemos? Vivi, gracias. Y para aquellos que puedas darle la mano, como esas personas que se acercaron a vos, te pueden contactar de pronto por Instagram, ¿por qué medios? Vivi Navarro, guión bajo Sí, neurotrainer. es correcto, en Instagram, en LinkedIn, estamos en Facebook, a cualquiera de esas redes, me pueden contactar con toda confianza. Ahí próximamente, y les avisaré porque van a estar invitados, hay algo que estamos ahí cocinando muy interesante que tiene que ver mucho con esto y Bien. algo hecho con mucho cariño y donde vienen muchas cosas que sé que van a ser de gran valor para quien le llegue, ¿no? La información. Pues ahí, yo Bueno. creo que les estaría diciendo para tenerla ahí la primicia con ustedes. Claro que Ay, sí. qué linda, Vivi, gracias, gracias de verdad. Y bueno, para que también lo veas en esto en YouTube, ahí yo tengo algunos recursos gratuitos para aprender a meditar, para poder gestionar el estrés en la página adrianpiri.com. Así que pueden ir ahí abajo de todo y poder mirar ahí el taller y ahí una meditación. Así que bueno, gracias Analía, Cami, a todos los que lo puedan ver luego. Gracias Vivi, gracias de corazón, sabes que te quiero mucho, te valoro en mi vida y vamos a seguir compartiendo porque esto da que hablar. Mucho. Muchas gracias, Adrián. Analía, qué gusto verte. Cami, aunque no te veo, qué gusto tenerte aquí. Abrazos. Abrazo a ambas, Muchas qué bonito. gracias, chicos. Gracias a los tres. Gracias, Vivi. Gracias, Adri. Seguimos creciendo, seguimos compartiendo. Claro que sí. Linda Bonita noche. tarde o Muchas noche para gracias. todos. Sí, Bye. Chao. Chao, chao, chao. Gracias. gracias, gracias.